Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectados al Gran Yo Soy a través de Jesús, la luz del mundo. Yo soy Gerson. Yo soy Edu. Yo soy André. Y yo soy Rebeca. Como pueden ver, ya estamos en Navidad. Chicos, ¿qué tal su semana? ¿Cómo han pasado? Bien, Andreita, bien. Una semana a mí, perdón que empiece ya que estamos aquí primerita. Mi semana ha estado bien, pero un poco afectada por los climas de Quito. Sí han estado tenaces. Uy, escupí, perdón, amigo. Pero es seco. Perdón, Andreita, perdón, televidentes. Pero sí, ha estado un poco afectado por estos climas. Ha estado bien agripada, bien afectada en la garganta y todo. Pero gracias a Dios ha estado a full, pero bien. ¿Ustedes? Bueno, mi semana, gracias a Dios, bien. Igual un poco afectado con la garganta, yo creo que alguien me pasó. Pero gracias a Dios, bien, gracias a Dios, recuperándome un poco. Gracias a Dios he tenido muchos síntomas, solo la garganta así un poco extraña. Pero la gracia y la misericordia de Dios en todo. ¿Alguien más? Sí, una semana normal, típica de trabajo, cargada. También con todas las actividades de la iglesia, los ensayos del coro. Una semana bastante movida, se puede decir, pero bien. Gracias al Señor, sin ninguna novedad y gracias a Dios, todo bien. Muy bien, Andreita. Sí, igual ya una semana cansada y a full con las cosas de la vida cotidiana. De la iglesia, el trabajo, pero gracias a Dios bien y sobre todo súper contenta por empezar esta temporada navideña. Ay, sí, ve hasta bombillo en el micrófono, Andreita. Sí, y hoy vamos a ver al mundo en la oscuridad. Sí, porque entre tanta luz que se llena la ciudad, que el árbol, ya veo que el jardín es el que pone este arbolón de Navidad, ¿no? Pero en realidad, Sí. ¿será que el mundo tiene esa luz o es pura pantalla? ¿En realidad vivimos en luz o será que hay oscuridad, Eduardito? ¿Qué crees? Este tiempo vamos a estar hablando de Jesús, la luz del mundo, porque lastimosamente el mundo sin Dios vive en la oscuridad total. Y esta oscuridad se ve reflejada en una vida sin Dios, en una vida separada de Dios. Y es irónico porque la Navidad es ese tiempo para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, a nuestro Señor Jesucristo que nos da vida. Y por eso vemos a nuestro alrededor un tiempo especial, un tiempo que se llena de luces, se llena de colores, pero lastimosamente vemos un mundo que está lejos del Señor, un mundo que vive en oscuridad, un mundo que vive en tinieblas. Y no sé si es que alguien tiene una idea. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las tinieblas? A ver, ahí la prueba. Bueno. Yo. A ver, Andreita. No, dale. Andreita, ya anímate tú primero. Bueno. Que todos vivíamos pues en tinieblas y que el Señor, nuestro Señor Jesús es la luz y Él vino, vino a esta tierra justamente a traernos la luz. Él es la luz del mundo y pues sí, y muchos no como que no quisieron estar en esa luz porque la luz incomoda. Y hay una referencia que conversaba fuera de cámaras. Y es como que hay una señora que tenía su casa así como súper oscura y súper apagada y todo. Y le regalan una lámpara. Entonces prende la lámpara la viejita esta. Y al prender la lámpara se da cuenta de que en cada esquina tenía telarañas, basura. Ha hecho una piltrafa esa casa. Sucísima. Entonces la viejita dice, no, preferible y apago la lámpara porque estaba súper cómoda viviendo en mi oscuridad, así a luz, a media luz y súper tenue, porque cuando me regalaron la lámpara
me di cuenta de toda esta basura que tenía aquí adentro. Y en realidad creo que cuando te enfrentas a la luz, cuando te enfrentas a Jesús que ilumina tu vida y sí, es algo transformador y es algo hermoso y todo, pero sí te muestra toda esas basurillas que tenías ahí escondidas. Y muchas veces uno sí dice como, ay no, mejor me quedo aquí en lo oscurito. Eso puedo decir. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo estaba en la vida y que Él era la luz de los hombres. Y también dice que la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Celebramos que las tinieblas no prevalecieron, porque nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, a darnos una nueva oportunidad para vivir eternamente con Él. La oscuridad se ve reflejada en varias formas. Cuando nosotros vivimos lejos de Dios, estamos en oscuridad. Cuando nosotros vivimos en este mundo sin Dios, tenemos esa oscuridad que no nos permite ver, que no nos permite caminar conforme a lo que Dios quiere. Pero también algo que me impactó de este tema de la oscuridad, este tema de las tinieblas, es que esta oscuridad llega tan profundo, bueno, esta oscuridad es por el pecado, pero llega tan profundo al corazón del ser humano que nos hace incluso tergiversar lo bueno y poner lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y si nosotros vivimos en un mundo totalmente caído, en un mundo que no quiere adorar a Dios, en un mundo que quiere vivir en pecado, en un mundo que está enceguecido, un mundo que está engañado, un mundo que no puede ver. Y como nos decía Rebequita, como esa señora, dice la palabra de Dios, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, celebramos que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos luz, a rescatar lo que se había perdido y a iluminar la oscuridad que hay en este mundo. Y es que, o sea, yo creo que lo que decías de la oscuridad y que uno a veces sí bueno, antes, ¿no? Se acostumbra a la oscuridad y no sé si les ha pasado, pero uno está acostado a la mitad de la noche, te levantas al baño, a lo que sea, y ves todito. O sea, a mí me pasa, pero es como que las pupilas se te abren así, pero como flor, y te acostumbras a la oscuridad. O sea, puedes medio ubicarte, puedes ver dónde están las cosas y todo. Y obviamente cuando te prenden una luz a la mitad de todo, te incomoda, te estorba y todo. Y creo que eso es algo que pasa bastante. O sea, uno se acopla sin Dios. O sea, cuando uno está sin el Señor, y creo que esa es la definición de oscuridad, o sea, la ausencia de la luz. Se acopla tanto a esa oscuridad, a esa cosa horrenda, a esa ausencia de claridad, de luz, de iluminación, de todo, que ya, o sea, vives tranquilo y te acostumbraste. Entonces sí. Y creo que también eso va con el versículo y lo que dijo el Edu, que lo bueno, o sea, ven lo bueno malo y lo malo bueno, y eso es así en el mundo. O sea, podemos ver que realmente, o sea, es locura la palabra de Dios para la gente que no le conoce, porque es ilógico. Y todo lo que a nosotros nos parece bueno, la gente es como que loca, que fanática, que... O sea, y ahí puedes ver que realmente es totalmente en la oscuridad. O sea, no pueden ver, porque Dios no ha obrado, y es un regalo también la luz. Sí, e incluso, o sea, por más intenciones que tengamos ahora de ponerle linda a la ciudad, a las casas, a todo, que nos encanta, ¿no? O sea, la Navidad y las decoraciones y todo.
pero creo que el afán del ser humano de celebrar la Navidad, que creo que todo el mundo siempre dice, no, hay tiempo de compartir, tiempo de celebrar, aprovecha este tiempo para compartir con el prójimo, para ser mejor persona, lo que sea. Pero creo que esa es una gran muestra de justamente vivir en oscuridad, porque es esta intención de querer ir así a las 3 de la mañana con las pupilas bien dilatadas y llegar a algún lado, pero no tienes la verdadera luz que es Jesús, o sea, es el objetivo de la Navidad, o sea, si no hay eso, creo que por más que seas bueno, que no digo que chévere aprovechar la Navidad para hacer buenas obras o lo que quieras, ¿no? O sea, no estoy diciendo no hagan nada bueno, ¿no? Pero si no está Jesús y si Él no es el motivo de todas las cosas lindas que hacemos esta Navidad, yo creo que por más de que tengamos prendido todos los árboles, todas las cosas y todas las maravillas, sigue siendo unas tinieblas perpetuas aquí. Sí. Bueno, como decía Rebequita, la oscuridad es la ausencia de la luz. Y eso es un hecho. Igual, el mundo vive en oscuridad. ¿Por qué? Porque no quiere tomar en cuenta a quién es nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos esa realidad, nos damos cuenta porque el mundo vive una realidad realmente complicada. Y aunque este tiempo es un tiempo de celebración para muchos, para otros también es un tiempo que los lleva a la depresión más grande, a los suicidios, porque se dan cuenta que en el mundo no hay nada que te pueda llenar, que todo es efímero. La oscuridad nos aleja tanto del Señor que nos hace sentirnos vacíos, que nos hace sentirnos sin sentido. Y creo que como cristianos estamos llamados a poner nuestra mirada firme en quién es el Señor. Si bien es cierto, la Navidad o lo más importante de la Navidad no es las luces, no es la celebración, no es el compartir, sino es el celebrar a nuestro Señor Jesucristo que vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. La Navidad es ese momento en el que como hijos de Dios debemos detenernos y darnos cuenta dónde está nuestra mirada. Darnos cuenta si seguimos viviendo como el mundo en oscuridad, tratando de seguir con las costumbres de este siglo, tratando de celebrar algo, o realmente estamos viviendo para la gloria y la honra del Señor. La oscuridad, el pecado como tal, ha destruido a la humanidad. Y cuando nosotros celebramos la Navidad, cuando nosotros celebramos el Evangelio, el amor, la gracia, es necesario que realmente entendamos que sin Dios estamos completamente perdidos. Una de las cosas que más impacta la vida cristiana, y era algo que también decía la Rebe, ¿no? O sea, nosotros estábamos muertos, estábamos en completa oscuridad. Pero era necesario eso, o sea, que Cristo viniera, que Cristo nos reconciliara con el Padre, que pudiéramos tener abiertos nuestros ojos, ¿no? O sea, a lo que realmente estábamos viviendo. Si uno se da cuenta, antes de conocer a Cristo, cómo vivíamos, como este mundo, desesperado, angustiado, estresado, sin un propósito, sin un sentido. Hoy en el trabajo yo escuchaba, ¿no? Estaban hablando sobre la Navidad. No, rentamos una chiva, nos vamos a bailar, nos tomamos unas polas. Eso es fiestas de Quito. Pero también quieren hacer lo mismo para Navidad también. Y yo decía, en parte pensé, o sea, ¿qué tiene que ver Navidad con la chiva, no? Porque van a hacer eso, van a contratar la chiva para el 40, para fiestas de Quito, pero también para Navidad. Yo decía, o sea, ¿qué lógica tiene? Y después, o sea, ya cuando les escuchabas hablar, ya veías más o menos el trasfondo, ¿no? Y alguien decía, no, pero este es un tiempo, la Navidad es para desconectar, es para estar felices. No importa cómo lo logres, pero tienes que estar feliz. No importa lo que tengas que ser, pero tienes que ser feliz. Tienes que ser feliz tú. Tienes que amarte
a ti misma. Y yo me ponía a reflexionar, o sea, ¿cómo este mundo vive? Porque este mundo, o sea, lo único que piensa es en satisfacer su propia necesidad, ser felices ellos por encima de los demás, buscar alguna manera o algo que les haga sentir feliz. Pero lo único que puede llenar el vacío que tiene el corazón del hombre es la luz de Cristo. Lo único que puede iluminar, lo único que puede transformar, lo único que puede cambiar la condición del hombre que está en una vida de pecado y separado de Dios, es Cristo. Y qué lindo poder reflexionar en esta Navidad en eso, o sea, que Jesús es la luz de este mundo. Un mundo que está inmerso en tanta oscuridad, en tanta maldad, en tanto egocentrismo, en tanta malicia. Las personas, en vez de ayudarte, lo único que quieren es sacar una tajada de ti si es posible, y si no, te desechan. Hoy ponían el ejemplo de cierta situación que ocurrió en Quito, ¿no? De este chico que se durmió en la vía y le atropelló un y bus. le atropelló un bus. Pero un carro primero ve al chico y en vez de bajarse a ayudarle, tan siquiera, o sea, le sube a la vereda o lo que sea. Claro. No, se van. Y es en medio de hay tanta maldad, hay tanta indiferencia. Pero eso solamente lo puede cambiar nuestro Salvador, ¿no? Sí, igual a mí me parece súper lindo, o sea, ver cómo es la luz, ¿no? O sea, en la Navidad todo es brillo y todo es así. Pero el Edu siempre dice, o sea, el brillo que no tenemos que dejarnos llevar por ese brillo de la Navidad, porque en sí es lindo, pero qué lindo que sea Jesús, o sea, Él es el centro, Él es la razón, por Él celebramos, y creo que es muy importante saber por qué le necesitábamos, o sea, por qué necesitábamos un Salvador. Como todos dicen, estábamos en pecado, o sea, sin Dios, separados del muertos, y necesitábamos esa luz, esa esperanza para poder vivir una vida eterna, y es qué lindo motivo para celebrar, o sea, Jesús. Y aparte, Jesús brilla eternamente. La Navidad brilla de siempre. O sea, las luces, las cosas y todo. Que a mí personalmente, llega enero. Nadie aquí cumple años en enero, no, amigos. Ahí está febrero, agosto y octubre. Menos mal. Y ojalá que ninguno de nuestros amigos cumpla en enero. El Rafa. Ay, ojalá que no vea este episodio. Pero para mí, enero es el mes más deprimente del mundo. Bueno, el Señor trabaja en mis emociones. Pero es como que ya pasas todo el mes de sí, que la alegría, que las cenas, las cosas, los coros y todo. Y se acabó. O sea, hasta ahí llegó las festividades navideñas del fin de año, todo. Y se acabó, pero es como refrescar tu mente con que sí, se puede acabar la festividad, pero Cristo es eterno. Y nadie te apaga esa luz. Hasta o sea, te puedes morir. O sea, te pueden matar tu cuerpo. Lucas, por favor. Tranquilito. Pero Cristo es eterno. O sea, y tengo una luz eterna con la que fui cesada, con la que está mi corazón ahí ardiente. Sí. Bueno, desde el principio, desde Génesis, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, estuvo desde el principio creando todas las cosas. Él era la luz. Y cuando viene el pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte se ve reflejada en la palabra de Dios como una separación. Una separación que primeramente y lo más importante nos separó espiritualmente de nuestro Dios. Y esa separación es lo que se ve reflejada en esta oscuridad. Y lo peor, y es lo que el mundo no se da cuenta, que esa oscuridad es una oscuridad eterna. Si realmente nosotros no somos transformados por el Señor, si no hemos sido cambiados por Él, estamos condenados eternamente a la oscuridad.
Y es algo que el mundo no entiende, el mundo ni siquiera tal vez le interesa el pensar que una vida sin Dios no va a ser una vida efímera o una vida momentánea, sino va a ser una vida eterna sin el Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos algo contrario, tenemos una vida eterna, como decía la Rebequita, con nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo que me llama bastante la atención es que dice la palabra de Dios en Apocalipsis que en esta nueva creación ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, porque no van a ser necesarios nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien va a iluminar todas las cosas. Y es ese reflejo, ¿no? La palabra de Dios nos muestra que Él es la vida, que Él es la luz, que Él, cuando Él está, no hay oscuridad, porque la oscuridad es esa ausencia de luz. Y el pecado también es esa ausencia del Señor. Cuando Dios está ahí, todo se quita, todo se transforma. Y nosotros celebramos que nuestro Señor Jesucristo vino, que hace más de 2000 años Él tomó una forma de siervo y vino a habitar entre nosotros y a mostrar su gloria. Y qué triste es pensar que hay una generación, hay un mundo, hay un montón de gente que vive en la oscuridad y que no le interesa acercarse a la luz porque prefiere vivir en sus obras que son malas. Como nos decía la Rebe, prefiere vivir a las 3 de la mañana en oscuridad viendo lo que puede, a vivir con esa luz que cuando estás haciendo algo malo te impacta, te duele. Cuando nosotros somos cristianos estamos llamados a vivir en luz, a vivir aferrados de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él nos puede dar una vida nueva, solo Él nos puede transformar. Y lastimosamente esa no es la realidad de muchas personas en este mundo, sino la mayoría de las personas están inmersos en esta oscuridad. Y lo peor es que no quieren salir de la oscuridad, porque prefieren vivir de esa manera, satisfaciendo sus propios deseos, bajo esa esclavitud del pecado, que vivir para el Señor. A Lucas parece el timer. No, sí, o sea, o sea, me acordaba ahorita de que hace un año estábamos en todas estas vainas de los cortes de luz. Y por un lado, sí, o sea, como que te acoplas a la oscuridad y todo lo que sea. Pero también qué necesaria es la luz. Claro. Hace un año yo ya me botaba de un puente, solo una figura ejemplificada. Dicho. Ajá. Porque, o sea, qué tenaz es vivir en oscuridad. O sea, qué tenaz es no tener esa fuente a la que te puedas enchufar y tener ese recurso tan vital como es la electricidad. Porque Es que te da todo. depende de eso. Todo depende de Yo eso. me acuerdo que era deprimente, o sea, se iba la luz y a mí me daba sueño y era, o sea, y creo que hasta en eso, o sea, Dios, permite que seamos así, que necesitamos. Porque todo o sea, hasta para progresar, o sea, utilizando este ejemplo, ¿no? Pero hasta para progresar necesitas esta fuente de energía, de electricidad, de todo, ¿no? O sea, porque se detuvieron las industrias, las todo. Y en realidad ver un mundo que vive así, o sea, que vive en total oscuridad, en total así al tanteo por poco y que no tienen nada de interés. ¿Por qué? Porque ya el pecado les cauterizó la conciencia. O sea, ya solo muertos en su Y es eso, o sea, necesitamos de la luz de Cristo para poder vivir. Necesitamos de ese alimento espiritual diario, de su Espíritu Santo que está todo el tiempo ahí. O sea, y es interesante, ¿no? Cómo podemos ver que el hombre sin Dios es un Dios que está muerto, pero el hombre con Dios es una persona que realmente irradia luz. Las personas que están en su entorno pueden ver. Cuando es un verdadero cristiano, pueden ver la diferencia, pueden ver una vida transformada y cambiada por Dios.
pero cuando nos dejamos enfriar, cuando estamos desenfocados, entonces ya esa luz no brilla tanto. Y Esa luz se ve como algo más, como un poco más de la oscuridad. Como tú decías, se ve como alguito, se definen las cosas. una luciérnaga, ¿no? Pero su palabra mismo dice, o sea, ustedes son la luz del mundo. Y me parece lo caso que digan, o sea, el Señor es la luz y todo. Y que cuando Él viene a nuestros corazones, o sea, nos dé el chance de también llamarnos a nosotros luz, o sea, ser como esas luces. O sea, que nos diga, ustedes son la luz del mundo y que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino que obviamente para ponerla ahí en lo más alto y que sirva de algo. Claro. O sea, que sirva de, Lucas, como para que todo el resto a través de esa luz pueda ver, no a mí obviamente, sino a Cristo. Sí, yo siempre he pensado que es como que somos una lamparita y Jesús que vive en nosotros es la luz. Y o sea, lo reflejamos a Él, pero porque Él vive en nosotros y porque Él es la luz. Y me parece súper linda esa comparación. Estaba pensando también que la palabra de Dios dice que cuando el pecado viene, estamos separados de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también estaba leyendo que esta oscuridad hace una referencia también a esta ceguera espiritual. O sea, lastimosamente el mundo sin Dios está siendo esclavo del pecado, es ciego. Y cuando una persona es ciega y una persona no ve, es como que no le hace mucha diferencia la luz y la oscuridad, ¿no? Y lastimosamente el mundo vive así. El mundo vive separado de Dios. El mundo vive lejos del Señor. No le interesa, no quiere buscar a Dios, pero también está siendo esclavo del pecado, lo que nos lleva a pensar que todo el mundo necesita desesperadamente de Dios, pero que solo la obra del Señor puede hacerte entender que necesitas de Él. Y pensaba, ¿no? Que si tú y yo podemos estar aquí, si tú y yo podemos darle la gloria a Dios, si tú y yo realmente podemos celebrar la Navidad por lo que realmente es solo la gracia y la misericordia de Dios. Porque si no, seguiríamos siendo esclavos del pecado, seguiríamos estando en la oscuridad, seguiríamos estando en ceguera, o sea, sin buscar, sin querer ni siquiera cambiar. Y tal vez sí, sintiéndonos vacíos, sintiendo la necesidad de quién es el Señor, pero no buscando. La Biblia dice, nadie busca a Dios, a nadie le importa. Pero Dios en su amor nos amó tanto que Él vino a buscar lo que se había perdido, que Él vino a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando nosotros celebramos la Navidad, recordamos que nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, vino a iluminar este mundo perdido. Y otra cosa que pensaba cuando hablaban de que nosotros somos la luz del mundo, claro, nosotros podemos ser la luz del mundo porque Cristo está en nosotros. Y siempre dicen que nosotros somos solo como ese vidrio del foco, y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es ese como alambrito que ya creo que ya no existe en estas épocas modernas, que es el que produce la luz. Pero cuando Él viene, Él no solo que está dentro de nosotros, sino que también nos limpia para que nuestro vidrio sea limpio y pueda reflejar la luz, porque un vidrio mugroso, un vidrio mugroso y lleno de oscuridad, o sea, no deja que pase la luz. Pero nuestro Dios, en su gracia y en su misericordia, Él hace que todas las cosas perfectas, Él nos transforma, Él obra con poder en nuestras vidas. Ya, justo la Rebe decía del tema de la lámpara. Y yo me acordé que en la Biblia hay una parábola de Jesús. O sea, está en Marcos 4, 21 al 25 y dice: entonces Jesús le preguntó, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama?
Claro que no, una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y qué impresionante, ¿no? O sea, no hay nada que nosotros podemos ocultarle al mundo todo lo que querramos. Podemos ponerle una cara y podemos cambiar nuestra personalidad, nuestra forma de ser, todo lo que somos. Pero a la final, Dios es el que escudriña los corazones, el que sabe realmente en lo secreto quiénes somos. Y, o sea, qué impactante esto. O sea, pedirle al Señor, Señor, si hay algo de oscuridad en mí, si hay algo que todavía no he entregado a ti, limpia mi corazón, muéstrame qué es, muéstrame qué es lo que estoy haciendo mal para que yo pueda hacer, o sea, justo hace poco casi se nos cae una lámpara y cuando la bajamos estaba pero totalmente negra. Parece que el ambiente, el clima de aquí de los carros o todo les va como ensuciando y cuando la limpiamos, ¡boom!, se hizo la luz. ¡Wow! ¡Qué luz! Y es eso, o sea, creo que el pecado va ensuciando nuestra vida, nuestro corazón, todo va tapando la luz de Cristo, pero sabemos que Dios es poderoso para limpiarnos, para perdonarnos, para quitar toda iniquidad de nuestros corazones y para reconciliarnos y darnos y acercarnos más a Él. Yo creo que este tiempo de Navidad sí podemos, es un tiempo para reflexionar en eso. Señor, que tu luz realmente brille en mi corazón, pero si hay algo que no está bien, quítalo, purifícame y permíteme ser esa luz realmente que alumbre a los demás. Total. Y que la Navidad, alguna vez, no sé, me acuerdo cuando trabajaba en el municipio, me tocó trabajar un 24 de diciembre para amanecer 25, entonces no estuve como que en la cena y en las cosas y todo, yo ahí patrullando la ciudad. Y claro, yo decía como que no, ya por poco no, se acabó la Navidad. Y no, o sea, la Navidad sigue siendo Navidad porque comas pavo, pollo, tacos o no comas nada. O sea, pases la Navidad en familia, solo, con un amigo, con el perro, con el gato, o pases la Navidad en una cárcel o en un hospital o sea, así suene medio duro y triste. Pero la Navidad va a seguir siendo la Navidad porque la Navidad es que la luz vino a este mundo. Y esa luz es Cristo. Entonces, independientemente de lo que sea, no es que te quitan el árbol, te quitan la luz, te quitan lo que sea. La Navidad es Cristo. Y creo que ese es algo que hay que dejar súper claro de todas estas festividades, que nos encanta, que es hermoso y todo, pero nos pueden quitar todo, menos el regalo hermosísimo que fue que la luz vino a iluminar y a prender todo este mundo que estaba en tinieblas. Y a mí algo que me parece súper lindo es que la Navidad se celebra en todo el mundo. Incluso si no crean o no, Dios es tan fiel y soberano que se celebra. O sea, es algo que marca esta época y es celebrar a Jesús. Celebrar que Él vino a morir por nosotros y estamos celebrando este tiempo que es lindo. A mí me encanta este tiempo y más sabiendo el significado y qué estamos celebrando, que Jesús es la luz del mundo. Bueno, yo sé que muchos pensarán que tal vez Jesús no vino exactamente en estas fechas y que la Navidad no debería ser celebrada. Pero estas fechas son las fechas en las que el pueblo cristiano ha decidido dedicar para recordar que la luz vino a este mundo. Y en esta serie de la Navidad, de Conectados al Gran Yo Soy, vamos a estudiar un poco y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. Y espero que en este episodio cada uno de ustedes pueda reflexionar si estamos viviendo en la luz de nuestro Señor Jesucristo o en la oscuridad del pecado, la oscuridad de este mundo. No se pierdan nuestros siguientes episodios y que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y confrontando sus vidas con la palabra del Señor.
Adiós. Chao. Chao.